Haciendo eco, Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Ferrer Valero! Se oyó una voz bajo el cielo de Marca. Es una voz marca para el mundo. Llegó la hora de cruzar las fronteras. Que viva Marca, pueblo milenario. Muchas riquezas, mucha naturaleza y sus costumbres que resaltan Marca. Nació una fuerza muy grande, una corriente llamado Marca. Para el progreso, Marca y sus anexos a difundir todas sus riquezas. Bellos paisajes y ricos potajes, hermosas danzas, Marca para el mundo. Con cariño, Promarca Asociación Civil, filial, Estados Unidos de Norteamérica. Lourdes Castillo Ferrer, Carlos Soto Ramírez, Fernando Toledo Ríos, Fray Padilla Zipán, Santiago Padilla Zipán. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Promarca Radio y Televisión Educativa.
Mi nombre es José Gamarra Muñoz y los acompaño en un nuevo programa, en una nueva entrega de su programa de los jueves por la noche, Promarca Radio y Televisión Educativa. Huawjekuna panikuna marca mayikuna imanoya tajkeka yanki, ayapam kushisham keka llapliekikunawanmi, que shumaj programan sikchok, ayapan jueves kunano, kutirayamo, noka kunam que Promarca RTV nisham programan sikwan, que taja Promarca estación civil payana peningwanmi rure kayamo parlanapaj, hamkunawanmi, tushunapaj, hotsunapaj, yarpanapaj, yachakurinapaj pish. En este importante mes de agosto para toda la familia marquina, para todos los hijos del pueblo de Marca en la provincia de Recuay, región Ancash, ya que nos encontramos a previas en la semana víspera a la festividad de nuestro patrón San Lorenzo de Marca, a quien se celebra como día central el día 10 de agosto de todos los años. Desde hace mucho tiempo, desde la conquista española, es cuando se instaura esta festividad en el Valle de Marca hasta hoy en día, 2022. Y excepcionalmente en los últimos 2 años no se ha venido realizando por temas obvios, por el tema de la pandemia. Y este programa se realiza el día de hoy con motivo de invitarlos a todos ustedes a ser parte de la misma. Vamos a comentarles algunos detalles respecto a lo que va a acontecer en Marca la próxima semana. Y claro está, estaremos allí para cubrir los pormenores de esta festividad. Los invitamos, amigos, a poder compartir esta transmisión para que pueda llegar a muchas más personas. Pasen la voz. Justo hoy día lanzamos el flyer para invitarlos a este programa y hemos tenido bastantes comentarios por interno, bastantes reacciones sobre la expectativa que hay, sobre todo en torno a la danza del Inca y sus payas de Marca, quien en este mes de agosto va de una u otra forma a defender en la evaluación quinquenal ante el Ministerio de Cultura y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash, algo que siempre los entes culturales hacen cada 5 años para evaluar la vigencia de las costumbres que son patrimonio cultural de la nación, en este caso nuestra danza emblemática. Así que, amigos, por favor comentemos la transmisión, déjenos sus saludos, desde dónde nos están observando, desde dónde nos están viendo, escuchando, no sé, amigos, vamos a por favor comentar. Asimismo, quiero leer unos saludos especiales que me lo pasó Yaneli Florian. Estuvo recientemente por Tapacocha y me dice: José, tienes tus seguidores desde Tapacocha y que siempre te siguen y siempre te acompañan. Así que un saludo especial para Jessica León Robles, para Gloria Espada Tadeo, para Dora Sánchez, Norma Zarzosa Tadeo, para Edwin Espada, para Estogio León Inti, para toda la gente de Puranca, allá por el distrito hermano de Tapacocha, que también se encuentra en la provincia de Recuay, departamento de Ancash. Un saludo para todos ustedes, amigos, por seguirnos, por ser fieles seguidores de nuestro programa en un distrito vecino como es Tapacocha. Así que, asimismo, por favor, producción, como todas las semanas vamos a compartir el flyer de las muñequitas que justamente me acompañan el día de hoy aquí en el estudio, las marquinitas, gracias, que son 100% hechas a mano con materiales similares a los de la vestimenta típica de la mujer marquina en manta, yigya, monilla, sombrero, saya o justanes. Así que si ustedes gustan adquirirlas pueden comunicarse al 977-3545-63. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con una canción también tradicional de nuestro pueblo, como es Una Noche Cualquiera, en la voz de nuestra querida Marquinita. Mi distrito es Marca, mi provincia es Recuay. Ay, ay, ay. Una noche cualquiera me ha bastado en la vida para darte 1000 besos y saber que eres mío. Yo no necesito de noches de luna ni de un cielo claro muy resplandeciente con muchas estrellas. Yo para quererte y para que me quieras me basta una noche cualquiera. Cuando ya tú me olvides, cuando ya no me quieras, nos diremos adiós
nos diremos adiós una noche cualquiera. ¡Vamos! Es la Orquesta San Lorenzo de Marca y la Marquinita con mucho amor. Arriba nuestra tierra linda, nuestra provincia de Recuay. ¡Ay, ay, ay! Yo para quererte y para que me quieras, me basta una noche cualquiera. Cuando ya tú me olvides, cuando ya no me quieras, nos diremos adiós una noche cualquiera. Aunque te vayas, aunque te alejes, siempre mis versos escucharás. A veces triste, otros alegres, pero cantando siempre estaré. Aunque te vayas, aunque te alejes, siempre mis versos escucharás. A veces triste, otros alegres, pero cantando siempre estaré. ¡Ay! Arana como en mi tierra. ¡Vamos, vamos, vamos! San Lorenzo de Marca. Estamos de retorno aquí en Promarca RTV y después de haber escuchado este tema Una noche cualquiera, autoría de Aurelia Samaritano Barrera, la Marquinita, tenemos un comentario de Elizabeth Soto Maguiña, quien nos dice: muchas gracias por emitir las costumbres de nuestra hermosa marca. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Igualmente para usted, Elizabeth, un fuerte abrazo aquí desde Promarca RTV. Así que tenemos, por favor, Rubén, un documento que vamos a proyectar, por favor, que se denomina documento de reprogramación de actividad. Este tema de la danza del Inca y sus payas de marca lo venimos tratando aquí en Promarca RTV desde el mes de mayo, cuando tuvimos un programa especial junto a la señora Prácedes y a don Porfirio, quienes nos acompañaron para analizar un poco respecto a la historia y también al contexto actual de la situación actual de la danza del Inca y sus payas de marca. Así que no es algo que hemos comenzado una semana antes de la fiesta, amigos, no. Es algo que ya viene desde hace meses, es un trabajo que en realidad en sí empezó hace muchos años, cuando las personas que de una u otra forma vienen difundiendo esta danza lograron el título de Patrimonio de la Nación hace ya más de, hace unos 8 años, si no me equivoco. Ajá. Entonces tenemos este oficio número 001147-2022, Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash, Huaraz, 22 de julio del 2022. Como ya les veníamos comentando, se reprogramó ya en varias oportunidades la evaluación quinquenal a través de un taller participativo en marca, desde el mes de febrero, marzo, y finalmente se pactó para el 10 de agosto, justamente el día central de la festividad, en el cual la danza normalmente se presenta. Es costumbre que en aquel día las payas estén recorriendo las calles de marca, dirigidas por el Inca, por el Rumiñahui, cuidadas por el Auquish, en ocasiones con ñustitas, pero
En esta oportunidad se ha reprogramado el taller de informe quinquenal del 10 de agosto para el 17. Como indica el documento, ustedes lo pueden leer allí, no es algo que estamos inventando, es algo pactado ya entre la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash a pedido de la Municipalidad Distrital de Marca, quienes han solicitado trasladar el taller del 10 para el 17 de agosto. Entonces, es algo que se ha pactado para que el día miércoles 17 de agosto, para la cual aprovecho la ocasión, un favor, sube por favor, Rubén. Ajá. La ocasión para hacerle llegar la invitación para su participación y colaboración como gestor de la danza antes mencionada. Esto fue enviado al presidente, el señor Orlando Falero, pero, sin embargo, esto no está alterando de una u otra forma que la danza se vaya a presentar el día 10 de agosto, que es su fecha tradicional de presentación, entre el 8 y 13 de agosto. 10 de agosto, día central. Solamente para tenerlo en cuenta, amigos, que el día 17 se va a realizar la evaluación quinquenal y el día 10 se va a realizar la presentación. De todas maneras, en ambas fechas como Promarca vamos a estar presentes. De repente en la primera, por ser el día central, estaremos con una mayor concurrencia, y el 17 quizás con un poco menos, pero con el mismo entusiasmo de poder defender ese título de patrimonio de la nación. Esto fue enviado, por favor, baja un poquito, Rubén, por parte del director actual de la DDC Ancash, el señor Óscar Máximo Negreiro Serna, Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash. Así que, para tenerlo en cuenta, amigos, antes de iniciar de repente con la parte ya más festiva, que es lo importante, este documento de aquí. También tenemos, porfa, Rubén, otro documento que es la invitación que estamos haciendo como Promarca, el siguiente, a la DDC Ancash, para que puedan no solamente estar el 17, que va a ser la evaluación quinquenal, sino constatar in situ el día de la festividad, que es el 10 de agosto, que la danza sigue vigente, que se sigue ejecutando, que hay payas, que hay inca, que hay rumiñahui, que hay toda una organización detrás de las mudanzas que tradicionalmente conocemos. Así que hazme un poquito de zoom, por favor. Hemos enviado este documento a la DDC Ancash, al señor Óscar Máximo Negreiro Serna. Reiteramos invitación a la presentación estelar ejecución de la danza El Inca y sus payas de Marca el día 10 de agosto del 2022 en el distrito de Marca por motivos que exponemos. Hay que bajar un poquito, por favor, para ir directamente al grano. Es un poquito introduciendo respecto a la nueva fecha que se está realizando, el nuevo cambio que se va a realizar, que es el 17 de agosto. Seguimos bajando, por favor, Rubén. Ajá. Conforme a lo ya indicado, a mi representada muy cordialmente y a fin de dar realce a nuestra festividad, invitamos a usted y al equipo de trabajo de la DDC Ancash para que nos honren con su presencia el día 10 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, o sea, las 5 de la tarde, durante la presentación estelar y ejecución de la danza del Inca y sus payas de Marca, con la finalidad de verificar in situ su vigencia y para que puedan recabar información, registros audiovisuales, entrevistas, entre otros. Además, la comunidad marquina asistirá masivamente en esta fecha debido a la expectativa generada con la difusión anticipada, como les decía, desde mayo, de la noticia sobre la presencia de representantes del Ministerio de Cultura para el día central de nuestra festividad patronal, con la misión de observar la presentación de nuestra emblemática danza, según refiere documentos ya enviados previamente. Así que, firmado por Orlando Falero Ferrer, presidente de Promarca Asociación Civil. Así que, amigos, como les comento, es algo que ya viene pactado. Como Promarca nos ha sorprendido un poco esta decisión de cambiar la fecha del 10 al 17. Desconocemos las razones por las cuales se ha pedido ello, pero bueno, ya se realizó, ya se dio y tenemos que continuar con la fecha original, que es el 10 de agosto, en el cual la danza se va a ejecutar, se va a llevar a cabo. Entonces, es la mejor fecha en cómo ustedes pueden ver la vigencia de esta manifestación cultural. Así que, amigos, invitados están, por favor, para aquella fecha, 9 y 10 de agosto principalmente, para que podamos todos acompañar, en primer lugar, al patrón de San Lorenzo y también a nuestra danza de El Inca y sus payas de Marca en esta fecha importante, luego de 2 años de pandemia que se va a ejecutar en la ciudad de Marca. Comentarles que este 2022 están pasando como funcionarios, en primer lugar como mayordomo el señor Ronnie Soto Espinosa
y como Inca el señor Eric Alejos Muguruza. Asimismo también contaremos con la presentación de los capitanes de la fiesta, el señor Ángel Silva Padilla como capitán, a Jesús Padilla Antonio y Rafael Aguirre López como capitanes. Asimismo, como pajes, porque el capitán de la fiesta tiene esos dos pajes, que los tres vendrían de una u otra forma, como tradicionalmente se suele decir, son los socios de la conquista. Asimismo, la parte musical será puesta por dos lados. En primer lugar, el mayordomo estará acompañado por la banda orquesta Santa Cecilia de Catac y el señor Inca acompañado por la orquesta Alborada Andina de Ichoca. Así que amigos, esto será un poco de lo que podemos comentarles por el momento respecto a la festividad en honor a San Lorenzo de Marca. Vamos por favor, Rubén, con una segunda canción que es a cargo de la banda orquesta sinfónica San Lorenzo de Marca, para que todos podamos escuchar esta música de nuestro pueblo. Fuerza, calidad y estilo para todo el Perú. Para Producciones La Voz de los Andes, siempre únicos, siempre diferentes, siempre originales. Empresa musical sinfónica San Lorenzo de Marca, con la dirección de Wilton Soto Gamarra. Vete nomás si quieres irte, anda nomás, no te detengo. Vete nomás si quieres irte, anda nomás, no te detengo. Pero eso sí, llévate todo, no quiero nada para el recuerdo. Pero eso sí, llévate todo, no quiero nada para el recuerdo. Anda nomás, Cholita ingrata, sigue la flecha y ya no vuelvas. Ya eres historia. Dale, dale. El saludo especial y cariñoso a todos mis buenos amigos del barrio de Yacu, Corazón, en Guaylas, Perú. Arriba Ancash. Esa vueltecita, señora Estela Torres Rodríguez. Si tú me amas será hermoso, como tus ojos mis mañanas. Si tú me amas será hermoso, como tus ojos mis mañanas. Si me amas yo voy contigo hasta el fin del mundo. Yo porque haría mi locura, solo por amarte mi vida.
bailas. El Valle de los Conchucos, el Valle Fortaleza, la zona de las vertientes del Pacífico, el Valle del Santa. Muy bien, estamos de retorno, amigos, en Promarca RTV y tenemos nuevamente algunos comentarios en la página de Facebook, la transmisión de Facebook. Por ejemplo, tenemos un comentario de Bella Linda que nos dice: hermosa Marquinita, un saludo para usted, Bella Linda. Igualmente para la señora Nieves Castillo Pereira, un fuerte saludo, quien nos dice: felicitaciones Promarca por difundir cultura. Igualmente para Rafael Espada, quien pide que manden saludos, pues estamos enviando los saludos para usted, Rafael Espada. Para la señora Santa Isidro de Antirruna de San Luis, Shumach Warmis, y asimismo para don Orlando Falero, quien nos deja un comentario importante. Promarca Asociación Civil se hace presente con la delegación de un elenco oficial de la danza El Inca y sus payas de Marca el 10 de agosto del 2022 en la ciudad de Marca, por la festividad en honor al patrón San Lorenzo. También estarán presentes funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash del Ministerio de Cultura para verificar in situ la existencia y vigencia para renovar esto por 5 años más de nuestra danza emblemática. Nos vemos en Marca. Así es, nos vamos a ver la próxima semana en Marca, amigos. Esperamos contar con la compañía de todos ustedes, como todos los años, quienes aman tanto la tierra de Marca, así como nosotros también lo hacemos. Asimismo, a las personas que vienen reaccionando a la transmisión, como para Nelly Camones, para William Vergara López, para Ates Espinosa Sánchez, para Lucía Vega, para Nora, para John Huerta Rivera y asimismo también para don Fernando Toledo, quien nos acompaña desde los Estados Unidos. Un fuerte abrazo para todos ustedes, amigos, y un saludo especial aquí desde Promarca Asociación Civil. Asimismo, no quiero dejar de agradecer a todas las personas que vienen mostrando su colaboración económica para esta gran cruzada de renovación, por así decirlo, por 5 años más del título de Patrimonio de la Nación de la Danza del Inca y sus payas de Marca. Hemos recibido ya más de 10 donaciones económicas, ante lo cual estamos muy agradecidos, muy contentos al respecto, porque esto no es por Promarca, recuerden, es por nuestra danza del Inca y sus payas de Marca, que hace unos años con mucho esfuerzo se logró obtener el título de Patrimonio de la Nación, y por un descuido no se puede perder. Así que también tengo por aquí, justo están pasando por interno en el grupo de Promarca, lo que vendría a ser la delegación oficial que va a viajar a Marca la próxima semana. Así que voy a mencionarles al menos algunos nombres de las personas que más o menos vamos a observar en escena en la próxima semana en las calles de Marca. Por ejemplo,
Tenemos al elenco oficial de la danza, tenemos al señor Inca Robert Hamzaya Cubillas como Inca, como Rumiñahui tenemos a Isaac Echevarría Espinosa, y como payas tenemos a las señoritas Natalie Banda Gómez, Josefina Vargas Ferrer, Madeleine Silva Carrión, Yanira Chávez Sarria, Jennifer Fabián Gamarra, Diana Aguirre Tuiro, Scarlett Espinosa, Andrea Torero, y como Aukish, importantísimo, a Oscar Fabián. Asimismo también está como parte del consejo directivo Viajando Marca don Porfirio Flores Lázaro, la señora Prácedes Carrión Ramírez, la señora Silvia Ferrer Gómez, mi persona, José Gamarra Muñoz, la señora Lourdes Castillo y mi tía Belinda Virgües Molina. Asimismo a todas las personas que nos van a apoyar en la parte logística, como la señora Norma Espinosa Padilla, artesana, y las diferentes yucas, que son las mamás que acompañan a las payas, como María Tuiro González, Victorino Fabián, Jocelyn Sánchez Reategui, entre más personas que residen en Marca y se van a sumar a este apoyo logístico. Nuestro agradecimiento desde ya para todos ustedes en esta bonita actividad que tendremos en nuestro distrito de Marca. Y retomando el tema del apoyo económico, Rubén, tenemos esta foto que se denomina, creo que te la puse como gran campaña de vigencia, si no me equivoco. Me lo puedes proyectar por favor, porque la actividad es la próxima semana y ya estamos en la última semana de preparativos. Han habido ensayos, les cuento, desde el mes de junio hemos estado presentes en los ensayos, en casi todos ellos, acompañando logísticamente también a la danza. Así que la gran campaña se viene llevando a cabo desde mayo y ya estamos a puertas de realizar este gran evento. Tenemos la cuenta de ahorros en BCP Soles, la cuenta bancaria que es el 1919659820037, y desde otros bancos la cuenta interbancaria el 00291965982003757. Así que, amigos marquinos, contamos con su colaboración para poder llevar a cabo de la mejor manera la ejecución de nuestra danza de Lenca y sus payas de Marca, que se va a presentar, como les comento, la próxima semana, el día 10 de agosto. Así que, siguiendo con la pauta del día de hoy, tenemos un video de capitanas versus los capitanes de Marca en el distrito de Pararín. Los capitanes de Marca también estarán presentes en la festividad de San Lorenzo de Marca 2022, provincia de Recuay, región Ancash. Vamos a verlo. Observarlo bien, vamos a ver si las damas o los varones se van a imponer en esta presentación.
Muchas gracias y vamos a ofrecerle un fuerte aplauso. Aquí está la representación de la conquista española al imperio de los incas. Los capitanes de Marca, presente en el distrito de Paraíso. Muy bien amigos, este fue un bonito video de la danza de los capitanes de Marca. Y tenemos algunos otros comentarios, como por ejemplo de Ates Espinosa Sánchez. Estaremos presentes este 10 de agosto para apoyar nuestra cultura festiva de nuestra linda tierra de Marca en honor a nuestro patrón San Lorenzo de Marca. Asimismo también nos envían un saludos para la familia Espinosa Fabián. Gracias por conectarse a familia Espinosa Fabián en esta transmisión. Un saludo para todos ustedes. Tenemos la mención también de lo que fue la edición de Topar Cushun Yarpanapaj julio 2019. Esto en la ciudad de Marca. Por favor, Rubén, proyectamos el PDF que tenemos preparado sobre esta temática de Topar Cushun Yarpanapaj. Programa de apoyo al adulto mayor de Promarca Asociación Civil, edición julio 2022. Pasamos por favor a la primera. Esta actividad es una iniciativa de Promarca Asociación Civil que tiene como objetivo principal velar por la salud emocional de los adultos mayores del distrito de Marca, capital y anexos, a través de momentos únicos y de calidad junto a sus contemporáneos. El mismo se desarrolla sin
de forma voluntaria, desinteresada y sin fines políticos. Así que voy a leerles un poquito de la descripción de la actividad que me la han pasado por interno. Buenas tardes, según lo programado, hoy 27 de julio se llevó a cabo la novena actividad de apoyo al adulto mayor en marca Topar Cuyún y Arpanapaj. Se dio la bienvenida, luego se hizo el juego de un bingo y finalmente, después de un conversatorio, se llevó a cabo el compartir de pollada. Así que es lo que más o menos vamos a ver en adelante con las fotografías. Así que estas dos últimas actividades de Topar Cuyún y Arpanapaj se están llevando a cabo en la glorieta de la Plazuela San Lorenzo, debido a que los alrededores del local comunal de la comunidad campesina de San Lorenzo de Marca se encuentran en estos momentos en obra. Así que por esos motivos es un poco arriesgado hacer a los adultos mayores que pasen por aquella zona. Seguimos, por favor, producción, con la siguiente fotografía. Vemos ahí a las participantes, a las y los participantes de esta actividad, siempre las señoras con su vestimenta típica que caracteriza a nuestro pueblo de Marca. Como pueden ver, esto fue en mes de julio y se colocó también las escarapelas a cada una de los participantes. Seguimos, por favor. Ahí tenemos un poco de la concurrencia que estuvo presente aquel día. Veo caras conocidas, como siempre les comento, ya personas que siempre entusiastamente se acercan a participar de forma alegre, de forma de querer reintegrarse en el grupo. Y es algo que podemos resaltar y es lo que queríamos desde un principio, que poco a poco se vayan convenciendo del beneficio de una otra forma encontrarse, o al menos una vez al mes, con los contemporáneos compañeros de repente del ayer, hoy y siempre. Seguimos, por favor, Rubén. Ahí tenemos la colocación de las escarapelas. Tenemos ahí al presidente de la filial Marca, de Promarca, don Wilfredo Dongo. Seguimos, por favor. Ahí están momentos del conversatorio. También siempre se hace el pasado de lista para poder ver cómo van asistiendo de un mes a otro. Así que es algo también que nosotros nos importa bastante, saber la situación de cada uno de los mayores fuera también del programa de Topar Cuyún y Arpanapaj. Seguimos, por favor. Tenemos un poco más de la concurrencia en aquel día. Nuestra gigantografía por marca Asociación Civil, a programa de apoyo del adulto mayor, Topar Cuyún y Arpanapaj. Seguimos, por favor. Y tenemos ahora la fotografía final. Justo tenemos ahí a la señora Prácedes acompañando a las participantes en esta última edición que hemos tenido en el mes de julio de 2022. Así que de una u otra forma también los interesados en colaborar con esta actividad de Topar Cuyún y Arpanapaj, encontrémonos para recordar, también pueden comunicarse con nosotros para nosotros poder indicarles de qué forma ustedes pueden también contribuir con esta actividad de Promarca Asociación Civil. Muchas gracias por su producción. Vamos a ir ahora con una tercera canción muy importante en estas fechas de agosto, la cual se denomina Mi Sufrimiento, en la voz de nuestra querida Marguinita, aquí en Promarca RTV. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a Marca! A ti, patrón San Lorenzo de Marca, de rodillas llorando te pido que ya no lloren como estoy llorando, que ya no sufran como yo sufro. Y yo no sé por qué ando llorando, no sé por qué yo ando sufriendo, será porque no tengo quien me diga, si Marquinita comprendo tus penas. Para mi patrón San Lorenzo
llena de tantos sufrimientos, mejor sería la muerte, pero en los brazos de mi San Lorenzo. ¿Para qué quiero en esta vida llena de tantos sufrimientos? Mejor sería la muerte, pero en los brazos de mi San Lorenzo. ¡Ay! ¡Vamos, Ticho! Ella es Aurelia Samaritano Barrera, nuestra querida Martinita, quien nos acompaña el día de hoy en este aniversario, primer aniversario de Promarca Radio y Televisión Educativa. ¡Vamos, Martinita! Esta es nuestra música argentina, Martina, con la orquesta La Nueva Revelación de Marca. Muy bien, muchísimas gracias. Kutiramor Hansik, Kechomi, no Hansik, Kansik. Aquí estamos, amigos, de retorno en Promarca RTV para la recta final de nuestro programa. Igualmente un saludo para la familia Carrión Jesús, que está conectada el día de hoy aquí en Promarca RTV. Para terminar, Rubén, tenemos un flyer que se denomina Invitación Hermandad San Lorenzo de Marca. Me lo proyectas, por favor, para ya ir culminando con esta edición. La Hermandad San Lorenzo de Marca y los funcionarios de la fiesta patronal de San Lorenzo de Marca 2020. ¿Por qué 2020? Porque recuerden que nos quedamos en ese entonces, 2020, y son las mismas personas que se comprometieron el 2019 a pasar la fiesta. Invitan a la misa en honor a San Lorenzo de Marca. La misa de víspera el martes 9 de agosto 2022 a las 8 de la noche y la misa del día central el miércoles 10 de agosto del 2022 a las 10 de la mañana. Esto se va a llevar a cabo en la iglesia matriz de Marca y será oficiada por Padre Magno Cueva, párroco de la parroquia San Agustín de Cajacay, a la cual pertenece la parroquia de Marca. E inmediatamente después de la misa del día central se realizará la procesión. Así que, amigos, invitados, la invitación está hecha para todos ustedes a participar de la fiesta este 2022 en Marca, provincia de Recuay, región Ancash. ¿Cómo llegar a Marca, amigos? Es muy fácil, muy sencillo. De Lima se dirigen a Barranca. Hay una diversidad de empresas que los pueden llevar a hacer este servicio. Colectivos también hay. Bueno, siempre veamos la forma más segura, más formal, que nos garantice un buen viaje y llegar con salud, con bien a nuestro destino. Así que hay una serie de empresas que los pueden llevar hasta Barranca, y desde Barranca ustedes suben a Marca con dos empresas que puedo mencionarles, que en los últimos meses hemos podido tomar y conocerlos. Está Turismo Chasqui y también está Turismo San Gregorio. Ambas empresas espero que supongo que por festividad van a aumentar su frecuencia de buses, así que probablemente hay más facilidad para poder movilizarnos. Así que nos encontramos entonces, por favor, Rubén, si me quitas el flyer, porfa. Nos encontramos en Marca, vamos a estar nosotros, bueno, al menos mi persona, 9, 10 y 11 de agosto, si por ahí nos encontramos. No duden en acercarse de repente o en un saludo o algo para poder conversar un momento. Para nosotros es siempre un placer conversar con ustedes y siempre con la confianza del mundo de poder conocer sus necesidades, de repente de qué les gustaría ver en Promarca RTV, sugerencias, comentarios. Nosotros lo tomamos siempre de la mejor manera. Así que nos encontramos allí. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Checho, Marcacho, Toparishun, Tinkurishun. Eguaya, nos vemos en Marca. Thank you.